Buenos días, good morning. Bueno, primero quiero expresar la verdad, no sé si mi agradecimiento o al Instituto Agronómico, que además yo fui alumna de este instituto durante un año, estuve haciendo un máster, con lo cual me hace especial ilusión que hayan contado conmigo para moderar esta mesa. Y también quiero decir que es para mí realmente un honor, un gran honor, contar con, o sea, formar parte de esta mesa con 4 mujeres a las que admiro, que sigo su trayectoria por su enorme implicación en la igualdad de género en el mundo rural. Después de la sesión de ayer, que fue muy interesante, en la que me resultó muy agradable y muy interesante ver todos los movimientos que está habiendo en los diferentes países del área mediterránea, pues toca España, al final estamos aquí. Y además creo que podemos afirmar que en España están ocurriendo cosas últimamente, ¿verdad? Yo creo que luego lo veremos, pero está habiendo, digamos que el tema de la mujer rural está en la agenda política. Yo creo que podemos afirmar eso y me parece muy importante y creo que es interesante que veamos en qué línea nos estamos moviendo. Tenemos aquí a la Administración del Estado, tenemos a asociaciones de mujeres y tenemos el tejido empresarial, porque al final muchas de las mujeres están emprendiendo y además en Aragón, que hay muchísimas pequeñas y medianas empresas, muchas están en el medio rural. Yo lo que voy a hacer es presentar a cada una de ellas, después de su presentación, darles 5 minutos para que expresen, o bien con un vídeo que han traído o de palabra, expresen, digan a quién representan y qué papel juegan en este tema. Y después debatiremos sobre una serie de preguntas para ver para que nos expliquen lo que están haciendo. En primer lugar, Isabel Bombal es directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, desde el mes de febrero de 2020. Desde este puesto ha estado plenamente comprometida con el apoyo a la igualdad de género, el papel de las mujeres y los jóvenes en el sector y el impulso a la innovación y a la digitalización de nuestra producción agroalimentaria del medio rural. Doy fe, además, de su compromiso porque a las comunidades autónomas, lógicamente, nos llega este compromiso. Con anterioridad había ocupado puestos de responsabilidad en el Ministerio, entre ellos el de directora general de la Industria y los Mercados Agroalimentarios desde octubre de 2009 a 2012 y cuenta además con una amplia experiencia en temas vinculados a la Unión Europea y a las políticas de desarrollo rural, de jóvenes y mujeres y de innovación y digitalización en el sector agroalimentario. Es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene un programa de desarrollo directivo del Instituto Nacional de las Administraciones Públicas. Le voy a rogar pues, a Isabel que nos cuente en nombre de quién está aquí, que es el Ministerio de Agricultura. Pues muchísimas gracias. Ahora, perfecto. Muchísimas gracias, Miriam. Muy buenos días. Good morning, everyone. It's a pleasure to me to be here today. Thank you very much, Raúl. I'm going to speak in Spanish. Para mí es un gran honor poder estar hoy aquí compartiendo esta jornada con un tema tan relevante y tan importante como es el tema de la igualdad de género y las mujeres en el sector agroalimentario y en este caso, en esta mesa redonda, en el sector agroalimentario en nuestro país, en España. Yo soy directora general de Desarrollo Rural desde el año 2018. En 2020 cambiaron el nombre y por eso incorporamos las políticas de formación que están muy vinculadas a las personas. Pero en definitiva, desde el año 2018, entre otras actuaciones y entre otras competencias, tengo el honor de tener el de las competencias de fomentar la presencia mejor y más de las mujeres en la actividad agroalimentaria y en el medio rural español. ¿Por qué? Porque creemos firmemente que es fundamental que haya mujeres en la actividad agroalimentaria, en el sector agroalimentario y en el medio rural para mantener un sector fuerte y competitivo y para mantener un medio rural vivo. De ahí que entre las competencias que tengo estén la del fomento, no solamente de la presencia y de la actuación de las mujeres en la actividad agraria y en el medio rural, sino también de los jóvenes. Y, por tanto, en la dinamización del territorio creemos que es una pieza clave fundamental.
Lo hacemos en colaboración, como no podía ser de otra manera, con el sector privado y con las comunidades autónomas fundamentalmente, puesto que son las que tienen competencias ejecutivas en el territorio. De ahí lo que ha dicho Miriam de nuestra colaboración. Muchas gracias. A continuación voy a presentar a Teresa López López, me gusta decir los dos apellidos si me acuerdo. Es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, perdón. Es ingeniera agrónoma, especializada en industrias agroalimentarias. Se define como una luchadora infatigable por la igualdad y los derechos de las mujeres rurales. Fue elegida por unanimidad presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR. Es un cargo que ostenta desde su creación en 2004. Desde entonces trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres rurales, su reconocimiento y la visibilización de su trabajo y sus aportaciones al desarrollo rural. Representa a las mujeres rurales en el ámbito nacional, en el Consejo Estatal de Participación de las Mujeres y, a nivel internacional, en el COPA, Comité de Organizaciones de Profesionales Agrarios en la Unión Europea, de cuya comisión femenina fue vicepresidenta en el periodo 2011-2015. Asimismo, es vicepresidenta de la Fundación ACODEA, la primera agencia de cooperación al desarrollo agrario de habla hispana, impulsada por UPA y por FADEMUR. Creo que Teresa nos quería poner un vídeo. ¿Quieres decir algunas palabras antes? Sí, pues dice unas palabras y luego nos pone el vídeo. Sí, me gustaría decir antes unas palabras para situarnos, porque he traído un vídeo en el que se ven caras y testimonios, ¿no?, de mujeres, que al final es lo que más nos gusta. Pero para situarnos, a mí me gustaría comentaros rápidamente qué es FADEMUR. Como bien decía Miriam, es una organización que impulsamos hace 20 años mujeres que estábamos en el entorno de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, que veíamos que las dificultades a las que se enfrentaban las mujeres en el medio rural excedían a las de la profesión y eran en muchas ocasiones problemas compartidos por todas las mujeres que viven y que trabajan en los pueblos. Y por lo tanto decidimos impulsar una organización en la que se pudiera dar respuesta a todas esas necesidades y que trabajara por un objetivo, que es mejorar la vida y las oportunidades de las mujeres, trabajar para lograr la igualdad real en los pueblos y la igualdad real también de los pueblos, la igualdad de oportunidades de la gente que vive en los pueblos y la gente que vive en entornos más grandes. Estamos convencidas de que solamente de esa manera conseguiremos que nuestros entornos rurales sean lugares amables para las mujeres. Y desde entonces lo que hacemos pues es organizar un trabajo en el que cada vez se han sumado más compañeras, más comunidades autónomas, y lo organizamos alrededor, pues, de 3 ejes de actuación, ¿no? Evidentemente hay una parte imprescindible, que es la parte de representación y de interlocución con las administraciones públicas. Nosotras tenemos una gran capilaridad, detectamos cuáles son los problemas que hay que abordar y somos las interlocutoras con las distintas administraciones para afrontarlos. Y ese aspecto es imprescindible para mejorar el día a día y para que los problemas de las mujeres se aborden en todos los foros. Como siempre decimos, llevamos el mundo rural allí donde se habla de igualdad y la igualdad, pues, a todos los foros, ¿no?, en los que se habla de agricultura. Trabajamos también, además de la interlocución, en la visibilización. Todavía existen demasiados estereotipos, ¿no?, vinculados a lo que son las mujeres rurales y no tienen nada que ver con lo que son hoy en día las mujeres rurales en España. Entonces, trabajamos para enseñar quiénes son, lo que quieren y cuáles son sus ambiciones y lo que están haciendo, porque según nuestra experiencia, lo más vanguardista hoy en día que se está haciendo, lo están poniendo en marcha mujeres y en el ámbito rural. Y trabajamos, por supuesto, en la parte de la intervención. Y en la parte de la intervención con una hoja de ruta clara. Y es que si queremos avanzar en igualdad, nuestra hoja de ruta es el feminismo. Y el feminismo rural significa hablar de cómo logramos que las mujeres tengan independencia económica y sean autónomas. Cómo conseguimos que los cuidados no sean una tarea exclusiva de las mujeres y la corresponsabilidad llegue también a los pueblos. Cómo conseguimos que las mujeres participen en igualdad y cómo logramos luchar de una manera efectiva contra la violencia de género. En definitiva, estas son nuestras 4 áreas de actuación, las 4 más reseñables. Luego entraremos en detalle cómo podemos ver. Y he traído un vídeo
que no sé si ahora o en otro momento lo podemos poner porque ya... Lo pongo, vale, pues un vídeo en el que salen, bueno, pues 3 mujeres hablando de cómo es su vida, de cómo están transformando sus pueblos y de cómo les estamos acompañando pues a través de FADEMUR con nuestra lanzadera de emprendedora Ruraltivity. Yo ahora soy empresaria, trabajaba como jornalera en otra finca. En esta zona donde estamos, la mayoría, yo creo que más del 90%, nos dedicamos a esta agricultura, ¿no? A la agricultura de fruta de hueso. Y hay muchas mujeres implicadas en la finca. ¿Qué ocurre? Que como titulares de esas fincas, pues hay muy pocas, o somos muy pocas. Esto surgió más o menos hace 3 años y medio, donde tanto mi pareja como yo estábamos en paro, entonces se nos ocurrió pues montar una ganadería de cabra. Yo en ese momento era educadora social y no tenía trabajo, entonces nos pareció una alternativa, pues nada, un poco por fomentar el medio rural. Una vereda es un camino creado por la propia naturaleza, por el animal o por personas que han pasado por ahí por casualidad, y al final, pues bueno, nosotros estamos creando ese camino de manera muy natural, ya llevamos muchos años trabajando en ello y además, pues bueno, al principio era un hobby, poco a poco se fue convirtiendo en algo más serio, hasta el momento en el que nos cambió el chip y dijimos, bueno, esto hay que hacerlo trabajo, ¿no? Y forma de ganar dinero y forma de disfrutar del tiempo, así que aquí estamos. Cuando tú llegas a una finca y tú dices, sé podar y quiero ser podadora, te cuestionan. Te cuestionan, incluso te llegan a hacer un examen. Demuéstrame que sabes hacer esto. Cuando llega un hombre y dice que quiere podar, no se le cuestiona, pasa directamente a ser podador. Eso hace pues que a veces las mujeres desistan también, es decir, bueno, pues desisto y se quedan ahí siempre, ¿no? Siempre se quedan en una categoría y no ascienden, porque quizás les falta esa lucha, ¿no? Sí, cuando la administración te ayuda poco o nada, pues muchas veces tienes que buscar alternativas, unas propias de buscarte formación y otras pues de lugares como FADEMUR, donde, por ejemplo, en nuestro caso, fueron quienes nos asesoraron y nos hablaron de lo que es una titularidad compartida y lo que un poco nos formaron para que solicitáramos la titularidad compartida. Yo creo que la palabra rural sí que es verdad que lleva implícita el comercio circular, ¿no? Si yo vivo en un pueblo, lo lógico es que utilicen los recursos de ese pueblo. Entonces, yo creo que sí, un proyecto rural implica que todo sea circular. ¿Qué no cambiaría mis cabras? No las cambiaría porque, a ver, me da pena. Nosotros compramos las cabras cuando tenían recién nacidas. Las estuvimos amamantando a biberón. Entonces, todo el esfuerzo que esto conlleva, no solamente económico, sino también de trabajo y a nivel afectivo, porque los animales no solamente te aportan una producción, también te aportan un afecto. Yo creo que no volvería a una ciudad después de haber vivido y probado el vivir en el medio rural, porque como decía, al final esto es calidad de vida que en la ciudad no se puede tener. Muchas gracias. No sé si se oía muy bien, pero bueno. Nada. Supongo que estará disponible para verlo en algún sitio. Sí. No se escucha. Bueno, también quiero presentaros a Carmen Quintanilla Barba. Es la presidenta nacional de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMER, con 2 M's. Ella es diplomada universitaria en Relaciones Laborales. Ha llevado la voz de las mujeres rurales por todos los rincones del mundo, reclamando la igualdad real de oportunidades de todas ellas y llegando a los más altos organismos nacionales e internacionales.
Hace ya 43 años que fundó AFAMER, esta asociación, que ha sido reconocida en organismos internacionales como la primera organización de mujeres rurales del mundo. Fue una visionaria, como ella suele decir. Ha sido parlamentaria durante casi 20 años en las Cortes Generales de España y durante 10 años formó parte de la Asamblea Parlamentaria en el Consejo de Europa, donde desempeñó un papel clave como ponente del Convenio de Estambul, el primer tratado internacional contra la violencia hacia las mujeres. Es la primera mujer española reconocida como miembro de honor y parlamentaria honoraria del Consejo de Europa, distinción que le otorga el honor de ostentar de por vida el título de parlamentaria y excelentísima señora. Su labor social y política ha sido galardonada en numerosas ocasiones, reconociendo su labor por el feminismo rural y su compromiso hacia los más vulnerables, destacando el Premio Nacional a la labor más destacada en la erradicación de la violencia doméstica y de género en 2011. Creo que Carmen nos querrá decir algunas palabras y luego poner un vídeo, ¿es así? Sí es. Bueno, pues buenos días. Buenos días, señoras y señores. Es un placer estar aquí con vosotros. Querido director, don Raúl Compés, director del CIAN, que estoy encantada. Muchísimas gracias por haberme invitado. Querida Cristina, directora general del Gobierno de Aragón, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, muchísimas gracias por acompañarnos. Queridas organizaciones que nos acompañáis esta mañana, también quiero saludar a la secretaria general de AFAMER Zaragoza, a mi buena amiga Cristina, que está aquí con nosotros y que ayer estuvieron con nosotras también las mujeres de AFAMER del Alto Aragón. Y bueno, muchísimas gracias Miriam. Y querida directora general, para mí es un honor, querida Isabel, estar en esta mesa redonda contigo. Primero porque creo que hemos sido capaces a lo largo de estos años, desde que eres directora general de Desarrollo Rural, de trabajar codo a codo en el impulso de las mujeres rurales, en el impulso y la promoción de la mujer rural en toda España y, por lo tanto, estoy feliz de estar aquí en este debate contigo y que indiscutiblemente pondrás los puntos sobre las íes de todo lo que nos vas a dar para seguir promocionando a las mujeres rurales. Dineros, yo siempre pido dineros a la administración, con lo cual estoy encantada. También con Teresa López, la presidenta de la Federación de Desarrollo de las Mujeres Rurales de FADEMUR, y también, como no, con María Jesús Lorente, presidenta de CEPIME, una gran organización, la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas, que indiscutiblemente está esta mañana aquí con nosotras. Sí, hablar de AFAMER, hoy AFAMER, aparte de ser una asociación, en el año 2009 se convirtió a nivel jurídico en la Confederación Nacional de Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural y de Federaciones de toda España. Somos una organización, como muy bien decía Miren, que nacimos en el año 1982 en España. Yo era una joven rural, nací en el medio rural y tuve la gran oportunidad de ser universitaria y con 23 años era funcionaria de carrera, pero en el año 1982 España despertaba a la libertad, España despertaba al Estado de Derecho, España despertaba a crear un movimiento asociativo que vertebrara todo el territorio. Y nadie hablaba de las mujeres rurales. Nadie hablaba de las mujeres rurales. Allí, en aquel momento, las mujeres rurales en España no tenían derechos, solamente tenían obligaciones. Eran las grandes cuidadoras de sus hijos, de sus mayores, las colaboradoras en las explotaciones agrarias y aquellas que no salían de casa y se ponían de luto cuando moría el primer familiar y seguían de luto hasta que se morían. Esa era la realidad social de las mujeres de los pueblos de España. Y entonces, en el año 1982, creé AFAMER. AFAMER empezó a andar. Era una pequeña semilla que se plantaba en la tierra y que yo, como funcionaria, no podía pensar que podía conseguir lo que hoy hemos conseguido. AFAMER está en todo el territorio nacional, de norte a sur, de este a oeste. AFAMER forma parte de nuestra organización más de 198.563 mujeres rurales de los pueblos de España. AFAMER
Hoy forma parte de 15 organismos internacionales porque tuve claro desde el primer momento que había que romper la invisibilidad de las mujeres rurales, que había que romper los estigmas en los que habíamos vivido durante siglos las mujeres rurales y que teníamos que llevar nuestra voz al Parlamento español, a los parlamentos internacionales, pero también a la pirámide de las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Y conseguimos, desde hace 30 años, tener estatus consultivo en las Naciones Unidas. A lo largo de estos años hemos llevado la formación a la Carta a las mujeres rurales. A lo largo de estos años hemos implementado el empleo y hemos creado cooperativas, hemos creado pequeñas y medianas empresas en el medio rural. En definitiva, hemos asentado población a mujeres que indiscutiblemente hoy lideran su propia vida. Porque he entendido siempre que la igualdad está relacionada con el empleo. Cuando una mujer tiene empleo, decide sobre su vida, decide sobre su familia, asenta población en el medio rural y crea riqueza económica y demanda servicios públicos para que efectivamente el medio rural tenga vida. Porque lo he tenido claro siempre, no habrá futuro en los pueblos de España ni en la comunidad internacional si no se cuentan con las mujeres rurales. Por lo tanto, nuestro objetivo era formación, emprendimiento, liderazgo, lucha contra la violencia de género, pero sobre todo romper la invisibilidad de las mujeres del medio rural, de las mujeres de los pueblos de España y de la comunidad internacional. Hoy las mujeres rurales somos visibles. Hoy la agenda global de la política internacional cuenta con las mujeres rurales. Hoy nos hemos convertido en embajadoras del Decenio Interamericano por los Derechos de las Mujeres y de las Niñas Rurales de las Américas y del Caribe. AFAMER es una organización con 43 años de vida que ha consolidado el liderazgo de las mujeres rurales de España, pero también me atrevería a decir del mundo, porque AFAMER, dentro de la Comisión Social y Jurídica de la Mujer y con estatus jurídico en las Naciones Unidas, todos los años, desde hace 30 años, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, alrededor del día 8 de marzo, hacemos eventos paralelos y además llamamos la atención a la comunidad internacional para que se hable de mujeres rurales. Nosotras estuvimos en la 4ª Conferencia Mundial de las Mujeres en Pekín. 30.000 mujeres del mundo cambiamos la agenda global de los gobiernos en aquel momento acreditados. 30.000 mujeres del mundo que reclamamos que se pusiera en la agenda del mundo un Día Internacional de las Mujeres Rurales. Conseguimos que el día 15 de octubre sea el Día Internacional de la Mujer Rural. Objetivos, debates, foros y sobre todo seguimos estando presentes para seguir avanzando en el feminismo rural, en la igualdad real de oportunidades de las mujeres rurales, porque a pesar de los logros, y ahora hablaremos de ellos, nos queda un largo camino que recorrer. Y en ese largo camino que recorrer, hablar de mujer rural es hablar con mujeres que hoy crean historia y que se escribe su nombre de todas ellas con mayúscula. Muchísimas gracias y ahora tenemos el vídeo. Muchas gracias. AFAMER nace en 1982 como organización pionera en España con un claro objetivo: que las mujeres rurales dejasen de ser invisibles y que su voz se escuchara en todos los foros nacionales e internacionales para alcanzar el reto de la igualdad real de oportunidades. Con este objetivo, AFAMER ha estado presente en gobiernos, parlamentos nacionales, en el Parlamento Europeo, en la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing en 1995, en Naciones Unidas y en los diversos congresos mundiales de mujeres rurales celebrados en Washington, Madrid y Durban. La bandera en aquel momento de los derechos de las mujeres en el mundo. Su compromiso internacional ha llevado también a AFAMER a tener estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de la ONU y a formar parte de una quincena de organismos internacionales. A nivel nacional, en el año 2009, AFAMER daba un paso más, convirtiéndose en la Confederación Nacional de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural.
Años de trabajo serio y una larga experiencia han hecho que AFAMER sea hoy un referente indiscutible del movimiento asociativo que integra a las mujeres rurales que con su trabajo están consiguiendo grandes logros como la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias o el Plan de Promoción para las Mujeres del Medio Rural. Que están preocupadas por la falta de visibilidad de las mujeres cotitulares en las explotaciones agrarias. Hoy a las mujeres se nos reconoce por nuestro trabajo, nuestro talento y nuestras aportaciones. AFAMER es un proyecto de vida para las mujeres más jóvenes del medio rural que quieren recoger el testigo de sus madres y abuelas y seguir trabajando por la igualdad y por la conservación de sus pueblos. Aposté por trabajar en el campo, por seguir los pasos de mis antepasados, que hoy verían con orgullo cómo todo aquello que hicieron sirvió para hacerme una mujer que construye futuro. AFAMER sigue creciendo y aquella organización pionera y aquel proyecto que parecía imposible es ahora una gran familia que suma más de 187.350 socias. Cada minuto, cada momento, las mujeres rurales construimos la igualdad. Cuento contigo. Desde AFAMER seguimos apostando por la formación para fomentar el acceso de las mujeres rurales al empleo en igualdad, promover el emprendimiento femenino y diversificar la economía del medio rural. Me formo con AFAMER porque es de gran ayuda para acceder al mercado laboral y conocer a grandes personas. Pero AFAMER va mucho más allá de la formación y trabajamos también por conseguir una mayor presencia de las mujeres en la toma de decisiones, acabar con la brecha salarial, avanzar en la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, fomentar la corresponsabilidad de mujeres y hombres en el hogar. Empoderar es liderar, empoderar es avanzar. Desde AFAMER luchamos, además, contra la violencia de género y queremos romper el silencio que la rodea en el medio rural a través de la sensibilización, la concienciación y la prevención. El respeto a la mujer debe ser el pilar fundamental sobre el que se asienten nuestros principios como sociedad libre e igualitaria. Muchas gracias, Carmen. Gracias por tu entusiasmo, además, es contagioso. Bien, y María Jesús Lorente Ozcariz es la presidenta de CEPIME, es decir, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, de Zaragoza desde 2021 y de Aragón desde 2022. Yo diría la primera mujer, ¿no?, que ha sido presidenta de CEPIME. Gestiona un grupo de empresas en el sector de la biotecnología y la industria eléctrica. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es experta en responsabilidad social por la Universidad de Zaragoza y máster en prevención de riesgos laborales en el Instituto Tecnológico de Aragón. Creó la empresa Biognostic, en la que se investigan en estos momentos en la prevención del Alzheimer. Su compromiso social le ha llevado a implicarse en las organizaciones y asociaciones que apoyan y dan visibilidad al tejido empresarial. Y ya es de mi cosecha, siempre con perspectiva de género. Es vocal del Consejo Rector del Instituto Aragonés de la Mujer, es vocal del Comité Ejecutivo del Consejo Aragonés del Movimiento Europeo, patrona de la Fundación Aragón Emprende y expresidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Aragón. Más que nada porque no puede compatibilizarlo todo, si no sería todo a la vez. Ha participado en numerosas jornadas y ponencias relacionadas con el papel de las mujeres, entre otras cosas con el Instituto de la Mujer. Y también tiene un vídeo, pero supongo que previamente nos querrá contar un poquito. Muchísimas gracias, Miriam, y muy buenos días a todos. Es para mí, desde luego, un privilegio estar hoy aquí y poder hablar de las mujeres en el medio rural. Hablar del emprendimiento y de las mujeres que emprenden en el medio rural es mi pasión. Y lo digo porque, aunque yo soy urbanita y he nacido en una ciudad, mis orígenes están en un pequeñito pueblo de la provincia de Teruel, en Torres de Albarracín, donde ya mi abuela fue una emprendedora y venía de familia de emprendedores. Así que lo he vivido en primera mano y todo lo que han comentado las personas que me han precedido en esta primera intervención lo asumo y lo doy también por hablado en este momento. A mí me gusta decir que realidades diferentes, como es la de la mujer en el medio rural, requieren de una respuesta diferenciada. Aquí no vale el café con leche para todos. No vale tampoco para la pequeña y mediana empresa, que
que no tenemos nada que ver con las grandes, pero cuando ya estamos hablando de mujeres y de mujeres en el medio rural, esa diferencia todavía es mayor. Estamos observando que en los últimos 5 o 6 años, sobre todo después de la pandemia, en estos 2 últimos años, ha habido un incremento de mujeres que han decidido apostar por el medio rural y emprender en el medio rural. Pero hay que tener en cuenta todas las barreras a las que hay que enfrentarse. La primera de ellas es que emprender en estas circunstancias, en estos enclaves, es un 25% más costoso. Si ya de por sí cuesta emprender, si lo haces en el medio rural, es un 25% mayor. Se ha hablado aquí de barreras, de unas barreras importantes, barreras salariales, barreras digitales, barreras de conectividad, barreras de transporte, barreras a la conciliación y a la corresponsabilidad, porque en el medio rural todo cuesta más. Es todo mucho más complicado. Así que desde una organización como la que yo presido, CEPIME Zaragoza y en este caso también CEPIME Aragón, que recorremos todo el territorio y que sabemos lo que significa que se abra un pequeño negocio en un medio rural, apostamos por estas mujeres. Se ha hablado aquí de formación. Sin formación no hay nada. No hay nada. Pero se ha hablado también, o no he escuchado yo que se haya hablado de un tema que a mí me preocupa muchísimo. Me imagino que ahora en la mesa lo hablaremos. Y es el tema del acceso a la financiación. Ahí tenemos una importante brecha con respecto al emprendimiento urbano y al emprendimiento liderado por los hombres. Hace unos años, en Arame, 4 años, estoy hablando de hace 4 años, en Arame, en la Asociación de Mujeres Empresarias de Aragón, presentamos un estudio a nivel nacional con FEDEPE. Tuvimos el honor de poderlo presentar con Su Majestad la Reina Leticia. Fuimos 8 o 9 presidentas de comunidades autónomas y nos preguntaba Su Majestad, ¿pero es tan importante esa diferenciación entre el emprendimiento en el medio rural masculino y femenino? Y le decíamos, Majestad, en el medio rural una mujer emprende sin pasar por el banco, yendo a su núcleo familiar y con muy poco dinero. Es autoempleo, más que emprendimiento. Estamos hablando de autoempleo. Bueno, pues desde CEPIME estamos trabajando en una línea que hemos llamado de crecimiento y consolidación de pymes. Voy a dar un dato que podemos extrapolar al resto de España. En Aragón hay 84.000 empresas. 84.000, es un buen número a priori. Grandes empresas de más de 200 trabajadores, 116. 50.000 son de autónomos, de autónomas que no tienen asalariados. Estamos hablando, luego hay un pequeño porcentaje de unas 35.000 que son de entre 1 y 9 trabajadores. Y luego ya unas 200, 400 empresas entre 20 y 250 trabajadores. Estamos hablando de microempresas y a las microempresas siempre les pasa lo mismo. Falta de recursos humanos, técnicos, económicos, difícil acceso a la financiación, problemas con la formación y cuando vienen mal dadas hay que cerrar y volver a casa. Así que muchas cosas encima de la mesa y no me quiero dejar tampoco en esta pequeña introducción de hablar de algo que nos preocupa muchísimo también en CEPIME y es el tema de la titularidad compartida. Hace unos días tuve el privilegio de poder participar en las Cortes de Aragón en la defensa del Estatuto de la Mujer en el medio rural. Soy una firme defensora y una creyente de ese estatuto y he comparado lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas como País Vasco o, por ejemplo, Castilla-La Mancha, donde la implantación de ese estatuto ha dado frutos. Estamos viendo que en el País Vasco, por ejemplo, se ha incrementado la titularidad de las explotaciones y en Castilla-La Mancha se ha incrementado en un 5% el número de mujeres que han emprendido. Tenemos que ser fuertes, decididos, apostar
por empoderar y visibilizar a las mujeres en el medio rural. Simplemente por terminar, y antes de presentar un pequeño vídeo que hemos hecho desde CEPIME Zaragoza, sin tejido empresarial en el medio rural no hay conexión, no hay vertebración y no hay sostenibilidad. Si se mueren nuestros pueblos, también muere nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias. Ponemos el vídeo. En Aragón somos muy entusiastas, no podemos evitarlo. Cada día, en cada rincón, hay personas que se levantan con una idea. Antonio, Macu, Salz y María Ángeles son un buen ejemplo de ello. Es gente como tú y como yo, pero cada uno con su propia ambición. Un día decidieron construir un proyecto de vida. Aquí, en nuestra tierra, desde nuestras raíces. Yo los llamo Pyme Lovers. Todos ellos tienen algo en común. Saben que con tesón se consiguen grandes cosas. Son la prueba de que con esfuerzo y resiliencia todo es posible. Y es que a veces cumplir tus sueños es cumplir el de los demás. Pyme Lovers, acuérdense. Bueno, una vez que ya conocéis un poco las organizaciones a las que pertenecen y lo que están haciendo, vamos a entrar un poquito en materia. Entonces, la primera pregunta que les quería hacer a todas, os iré, bueno, que si os parece cada vez contesta primero una y os vais, si alguna quiere a matizar algo de lo que está diciendo la otra, tampoco veo problema. Primero, ¿cuáles consideráis que son los primeros retos a los que nos enfrentamos para conseguir una mayor participación? O sea, las mujeres sabemos que han estado siempre presentes en el mundo rural, como bien decía Carmen o como Teresa, pero estaban siempre detrás, ¿no? O sea, siempre están todavía como en segundo plano, como sin darle importancia, ¿no? Entonces, lo que creo que tenemos claro todas las personas que componemos esta mesa es que hay que romper eso y lo estamos rompiendo. Pero, ¿cuáles consideráis que son los principales retos? Y en ese sentido, ¿qué acciones se están desarrollando desde vuestras organizaciones? Y si os parece, si tenéis algo que compartir respecto a alguna medida que en un momento dado se haya puesto con mucha ilusión o hayamos pensado que podía tener un efecto mucho más positivo del que ha tenido y luego no lo ha tenido, sobre todo en el sentido de que si de eso hemos aprendido algo, ¿no? O sea, de repente una cosa que dices, jo, esto será súper importante, la pones en marcha y dices, no, ¿por qué? Bueno, de todo se aprende y sobre todo de los errores. Entonces, sobre todo eso, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son las medidas que estáis tomando? Y si consideráis importante comentar alguna cosa que, bueno, pues que podría haber sido hecha de otra manera, también nos vendría muy bien. Empezamos por Isabel. Pues muchísimas gracias, Miriam. Yo creo que para abordar los retos es importante tener un buen diagnóstico. Y nosotros hemos publicado recientemente un diagnóstico del sector agrario con perspectiva de género, porque no teníamos datos concretos de esta perspectiva y ha arrojado unos datos que yo creo que son muy significativos y que merece la pena compartir. Voy a compartir quizá los más relevantes para que veamos un poco de qué estamos hablando, aunque yo creo que ya todas en la presentación que han hecho mis compañeras ha quedado de manifiesto cuáles son los principales temas por los que trabajan, por los que trabajamos todas juntas y cuáles son los principales desafíos. Pero en cuanto a esos datos significativos, a mí sí que me gustaría, por poner en contexto, cuál es la situación de las mujeres en el medio rural y en el sector agrario en nuestro país. Que probablemente si lo comparamos con otros países, en muchos casos estaremos mejor y en otros pues estaremos peor, ¿no? En cuanto a la población activa, las mujeres representan alrededor de la cuarta parte de la población activa agraria en nuestro país, como el 26,3%. En cuanto al desempleo agrario, la tasa de desempleo agrario femenina es del 24,6%, mientras que la masculina del 16,1%, es decir, 8,5 puntos por encima del desempleo agrario femenino del masculino. Las condiciones laborales, ya lo han dicho mis compañeras, con carácter general son peores en las mujeres. ¿Por qué? Pues porque normalmente tienen jornadas laborales más cortas impuestas, porque tienen que conciliar y sus jornadas son más reducidas, los salarios son menores,
presentan en mayor medida contratos temporales, concretamente el 64,9% ellas y el 51,3% ellos. Existe un desequilibrio en la conciliación y en los roles de género, que también lo hemos dicho todas, yo creo, ¿no? Si analizamos las respuestas que nos han dado, porque no he dicho que este diagnóstico que hemos hecho está basado en fuentes de datos oficiales y en una encuesta que hemos realizado entre jefes y jefas de explotación, una encuesta muy amplia en todo el territorio nacional. Y en esta encuesta lo que nos dicen es que hay un 27,8% de mujeres que afirma tener jornadas parciales por motivos familiares, es decir, por tener que conciliar, frente a un 1,6% de hombres, es decir, la diferencia es abismal. Por otro lado, casi el 23% de las mujeres, ya hablamos además de jefas de explotación, o sea, no estamos hablando de poco, ¿no? De un puesto muy significativo, pues casi el 23% consideran ellas mismas que son menos capaces que los hombres para ser jefas de explotación. Y el 16,9% creen que no tienen las mismas capacidades, por ejemplo, en cuanto a manejo de maquinaria. Ellas mismas, ¿eh? O sea, creo que esto es muy importante y muy relevante. Y perciben que hay mucha menos aceptación social cuando dicen que se van a dedicar a la actividad agraria y mucho menos apoyo familiar que en el caso de los hombres. Con respecto a la segregación ocupacional, las mujeres están sobrerepresentadas en trabajos como los trabajos administrativos y ocupaciones elementales, pero están infrarrepresentadas en trabajos relacionados, por ejemplo, con la utilización de maquinaria. En cuanto al salario, ya lo hemos dicho, en términos generales, en todas las franjas laborales, desde las más cualificadas a las menos, es inferior en las mujeres. Hay una brecha salarial importante. Y en cuanto a las mujeres que hay al frente de explotaciones agrarias, hay solamente un 32% de explotaciones que están bajo la titularidad de una mujer y menos del 30% están lideradas por mujeres jefas de explotación. Es verdad que hemos notado un incremento significativo entre 2009 y 2020, que es el último censo agrario del que disponemos, pero todavía la diferencia es enorme. Y además, si vemos las características de las explotaciones a cuyo frente hay mujeres, en términos generales podemos decir que la dimensión física y económica es menor. Es decir, en cuanto a dimensión física, casi el 60% de las mujeres tienen explotaciones de menos de 5 hectáreas frente al 49,5% de los hombres. Solo el 12% gestiona explotaciones de más de 30 hectáreas frente al 19,4% de los hombres. Y en cuanto a la rentabilidad, las explotaciones agrarias de mujeres titulares obtienen una renta neta un 32,3% inferior a la de las explotaciones de los hombres. Ya se ha dicho aquí también, tienen mucho menos acceso a la financiación, creo que es un punto muy importante del que tenemos que hablar. Menos acceso, por ejemplo, a la superficie de regadío, que es la que hace que sea mucho más rentable la actividad agraria en aquellos cultivos en los que es posible, lo cual también es importante, y menos capacidad de decisión porque están infrarrepresentadas en los órganos de decisión, que es otro elemento fundamental en el cual también tenemos entre todos que trabajar. Y en cuanto a la invisibilidad, es evidente que muchas veces el trabajo de las mujeres está invisibilizado, no se reconoce, es que ayudan al marido, en lugar de estar profesionalizado, reconocido y avalado por los derechos y obligaciones que un trabajo profesional tiene. Es verdad que algo está cambiando, es verdad que la situación desde hace unos años es mejor, pero el cambio es muy lento. Entre 2009 y 2020 podemos decir que el número de explotaciones a cuyo frente hay mujeres jóvenes se ha incrementado en un 90,3%, mientras que el número de explotaciones a cuyo frente hay hombres jóvenes se ha incrementado en un 69,5%, con lo cual ahí sí que las mujeres han acelerado más. Y es importante esto, que la renta de las explotaciones lideradas por mujeres jóvenes es superior a la renta de las explotaciones lideradas por hombres jóvenes. Por tanto, en definitiva, existe desequilibrio, existen desigualdades, avanzamos pero mucho más lento de lo que quisiéramos y por tanto es fundamental seguir manteniendo este compromiso desde el ámbito privado, desde el ámbito de las instituciones y desde el ámbito de lo público y de todos los gobiernos a todos los niveles. ¿Cuál es el reto fundamental? Conseguir que las mujeres se incorporen más a la actividad agraria, lo hagan de manera más exitosa, lo hagan en las mismas condiciones, en igualdad, frente a las condiciones de los hombres. También, por supuesto, garantizar el relevo generacional es muy importante a todos los niveles, no solamente en el caso de las mujeres. Y todo esto lo tenemos que lograr buscando unos objetivos. Primero,
esa igualdad en condiciones de trabajo y en condiciones de vida. Eso creo que es fundamental, romper esos estereotipos. Lograr una incorporación donde la rentabilidad y el tamaño físico y económico de las explotaciones a cuyo frente hay mujeres estén en las mismas condiciones que las de los hombres. Apoyar el emprendimiento con formación, con mentorización, con acceso a la financiación, que no sea autoempleo, como decía la compañera de CEPIME, que se les disminuya la burocracia, que se les aumente la capacidad de generar contratos y de tener contactos útiles, y la ruptura de los estereotipos y el afloramiento profesional de este trabajo. ¿En qué ámbitos estamos nosotros trabajando para lograr todas estas cuestiones? Yo lo condensaría, ¿no?, en 4 grandes ámbitos. El primero de ellos, el de las políticas europeas. Nosotros tenemos el honor de haber liderado en el ámbito de los países el cambio de modelo de la política agraria común, de tal manera que en la nueva PAC, en la PAC que está ahora mismo en curso, la que transcurre entre el 2023 y el 2027, hemos logrado que esta política agraria común, la principal política común europea, deje de ser una política neutra en cuanto al género. ¿Qué significa esto? Que hemos logrado que se puedan hacer actuaciones y programaciones en el territorio, tanto en las ayudas directas del primer pilar como en las ayudas del desarrollo rural del segundo pilar en las comunidades autónomas, que establezcan esa discriminación positiva en cuanto a las mujeres. Y esto lo hemos hecho de la mano del sector y de las comunidades autónomas. Apoyo absoluto de todas las comunidades autónomas en conferencia sectorial para fijar la posición de España, apoyo absoluto de las organizaciones profesionales agrarias y de las asociaciones nacionales de mujeres. Y hemos sido el país que lo ha liderado y el país que en el Parlamento Europeo también lo ha liderado. Y gracias a esto hemos logrado este cambio. De tal manera que hoy por hoy en España tenemos dentro de las ayudas directas, en el pago complementario a jóvenes, un 15% extra si es mujer la joven que accede a esta ayuda, y en todas las comunidades autónomas en el ámbito del desarrollo rural se establecen priorizaciones y cambios en las políticas, en las intervenciones de desarrollo rural a favor de las mujeres. De hecho, hay 45 intervenciones, para que os hagáis una idea de la magnitud, 45 actuaciones en el marco del FEADER, del segundo pilar de la PAC, del desarrollo rural en nuestro país, en el Plan Estratégico de la PAC de España, de las cuales 39 tienen actuaciones diferenciadas y positivas en favor de las mujeres. El segundo de los aspectos es el de la legislación nacional, y se ha citado la Ley de Titularidad Compartida, que es una ley del año 2011. Yo creo que esta ley tiene un objetivo muy loable, es una ley muy positiva, y hoy por hoy existen 1.477 explotaciones en régimen de titularidad compartida. ¿Qué significa la titularidad compartida? Significa que se reconoce esa labor que en otros casos ha sido invisible y que en muchos casos todavía lo es, de las mujeres en las explotaciones agrarias familiares. Ya no se dice que la mujer ayuda al marido o a la pareja en esta explotación, sino que está como titular al frente de la explotación en las mismas condiciones que su pareja. Y esto supone tener derechos y tener obligaciones, y supone avanzar hacia esa independencia económica, hacia ese reconocimiento social y hacia esa capacidad de tomar sus propias decisiones porque tiene las riendas de su vida y de su trabajo. Es verdad que se ha avanzado mucho, es verdad que partimos de menos de 200 cuando yo llegué en el año 2018, que decía, pero ¿qué pasa aquí cuando esta ley es tan importante? La hemos analizado muchísimo con las asociaciones nacionales de mujeres agrarias y con todo el sector y con toda la administración. Tenemos identificadas las cuestiones que ha hecho que no funcione todo lo bien que debería funcionar, porque todavía quedan muchas explotaciones, entre 20.000 y 30.000, que podrían estar en esta situación. Por tanto, si bien la ley ha sido muy positiva y es una ley que tiene que permanecer, también tiene que mejorar y tiene que avanzar. Y eso lo pretendemos hacer en el proyecto de ley de agricultura familiar en el que estamos trabajando, y que es el proyecto en el cual en esta legislatura queremos trabajar con todo el mundo para poder presentarlo en Cortes y poder avanzar en distintos aspectos, pero muy especialmente en el aspecto de las mujeres. Y también tenemos una serie de ayudas para las explotaciones que están en régimen de titularidad compartida, precisamente para cubrir esa segunda cuota de la seguridad social, a la cual pues es difícil llegar en las explotaciones familiares y que todavía hoy por hoy tendría que estar más reconocida en la ley de titularidad compartida.
Tenemos ahora mismo, desde el año 2021, estas ayudas de 1.500 euros por hectárea para 1.060 explotaciones. El tercer gran bloque de actuaciones que hacemos es el de apoyo al emprendimiento. Yo aquí citaría 3 grandes cuestiones. Por un lado, líneas que tenemos en el ámbito público, como la línea Agroimpulso que tenemos con ENISA, con más de 53 millones de euros para facilitar el acceso al crédito y al acceso al asesoramiento y a la formación. Líneas de apoyo y de mentorización de startups con distintos también interlocutores, y una línea específica de apoyo a las mujeres en el emprendimiento, que es lo que llamamos el programa Crecemos Juntas, que lo hacemos con CaixaBank en una colaboración público-privada, donde tenemos una formación empresarial específica para mujeres, un proyecto de mentorización también con mujeres en todo el territorio y un proyecto de visibilización, entre ellos con un documental con ejemplos de mujeres reales, con sus dificultades, con sus luces y con sus sombras. Y finalmente, el cuarto grupo de actuaciones que realizamos son las destinadas a la visibilidad. Tenemos los premios a favor de las mujeres rurales de ámbito nacional, que entregamos todos los años alrededor del 15 de octubre, que es el Día de las Mujeres Rurales, y tienen una dotación económica de 150.000 euros para no solo visibilizar proyectos que son referentes para otras mujeres y que sirven de ejemplos exitosos, sino también para apoyarlos económicamente, y también les damos una formación específica en aquello que necesitan. Tenemos un ciclo de cine de mujeres rurales, precisamente para romper estereotipos, para acercar lo urbano a lo rural y lo rural a lo urbano, para fomentar debates sobre todas las cuestiones que deben estar en la agenda política y en la agenda privada en todos los territorios. Con este ciclo de cine hemos llegado ya a 330 localidades el año pasado, la mayoría rurales, y a 131 residencias de ancianos. Y tenemos actuaciones como este documental de Crecemos Juntas del que he hablado. Pero para mí lo más importante es ese trabajo en equipo con el sector y, en este caso, fundamentalmente con las asociaciones de mujeres rurales. Me decía antes Carmen, me lanzaba el guante de que si iba a desgranar todo lo que les vamos a dar. Nosotros vamos a seguir apoyando a las mujeres rurales. Tenemos una línea de apoyo específica a las asociaciones de 500.000 euros para que desarrollen acciones formativas en el territorio, llegando a los pueblos más recónditos de España con toda la información que sea necesaria, desde acciones de formación, acciones de emprendimiento, acciones informativas, acciones que les ayuden a entender cuál es la legislación que tienen que aplicar si se dedican a esto. Pero no solo las acciones formativas y las acciones que les concedemos el dinero que les concedemos para estas acciones. Para mí lo más importante es la interlocución, el trabajar codo con codo, como decía Carmen, para lograr los objetivos que tenemos comunes, el lucharlos juntos en las instituciones, el tener esa posición clara de las mujeres y reivindicativa de las mujeres en el territorio, escuchándolas a ellas, porque tienen muy claro el diagnóstico, porque son las que mejor la conocen. Y, en definitiva, que sea un diálogo en ambos sentidos muy útil para toda la sociedad, porque al final trabajar en favor de las mujeres rurales es trabajar en favor de la sociedad. Muchas gracias, Isabel. De alguna manera has contestado un poco a una otra pregunta que había después, que os quería formular, que era la importancia de creación de redes y de colaboración. Pero vamos a seguir con Teresa, que nos cuente un poquito. Quiero decir que las preguntas pueden ir entrelazándose. Vamos a seguir con Teresa, que nos va a contar un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué cosas, qué retos, qué cosas estáis haciendo? Sí, fenomenal. Yo, evidentemente, estoy de acuerdo con todas las palabras que acaba de decir Isabel. Yo creo que es algo que es un diagnóstico, ¿verdad?, que compartimos, y además tenemos que reconocer que el Ministerio de Agricultura se ha esforzado en los últimos años en hacer unos informes introduciendo esa desagregación de los datos por sexo, que nos han servido para poner luz a lo que durante demasiados años veníamos denunciando de una manera intuitiva y por la experiencia de lo que veíamos sobre el terreno, pero sin datos que nos reforzaran, ¿no? Entonces, ese trabajo de diagnóstico es imprescindible para conocer la fotografía real de qué es lo que está ocurriendo aquí. Y también, bueno, pues esas preguntas, ¿no?, que tratan de avanzar un poquito más allá en por qué las mujeres al final pues no están ocupando el lugar que les corresponde en el sector y en el mundo rural. Y a medida que Isabel iba hablando, pues se me iban viniendo a la cabeza ejemplos de compañeras. Entonces, decías que tienen reticencias y consideran que tienen más dificultades, ¿no?, por ejemplo, para el manejo de la maquinaria. Yo me acordaba de que cuando FADEMUR comenzó su andadura, allá por el 2004,
teníamos una compañera en Segovia que nos llamó indignada porque se quería dar de alta en la Seguridad Social y el funcionario le quería hacer un examen de tractor porque no se creía que una mujer pudiera acceder a la agricultura y pudiera ser ella titular de su explotación. Entonces, estamos en un proceso en el que a veces nos sentimos con dificultades adicionales, pero también nos lo hacen sentir, no permanentemente. Decías que hay una menor aceptación social. Es cierto, tenemos que hacer un trabajo de mejora de la aceptación social de la agricultura, de generación de autoestima en general. Yo creo que en el sector en su conjunto y, por supuesto, también en las mujeres. Me acordaba que ayer estábamos en un encuentro de emprendedoras y había dos compañeras que estuvieron hablando de estas. Una, Agustina, nos contaba que se tuvo que enfrentar a su padre para que al final ella tomara las riendas del negocio familiar, que si no lo iban a tener que vender, pero aún así tuvo muchísimas reticencias. O Eugenia, que nos contaba que le dio el disgusto de su vida a sus padres, que lo primero que le dijeron es: hija, yo no te pagué los estudios para que te dedicaras a la agricultura. Y tiene una explotación modelo, que hay que ver esa explotación, ¿vale? Son mujeres tremendamente luchadoras y maravillosas. O cuando hablamos de los servicios y esas cooperativas de mujeres rurales que hemos impulsado, pues que tenemos a compañeras en la zona de Saldaña que han creado 20 puestos de trabajo detectando que lo que faltan y las dificultades que se encuentran es que no llegan los servicios y la población está mayor y muy envejecida, y eso supone cargas adicionales para sus familias, y ahí también es un nicho de trabajo que se puede aprovechar y se está generando empleo y se están aportando y haciendo que lleguen esos recursos, ¿no? O con la financiación. Claro, cuando hablamos de las dificultades de acceso a la financiación, pues a mí una de las primeras cosas que se me viene siempre a la cabeza pues es una compañera de La Rioja que se llama Isabel, que hace unos quesos maravillosos, que cuando fue a pedir el crédito para poner en marcha su quesería, lo primero que le dijeron es: ¿y qué opina tu marido? Cosa que eso a un hombre habitualmente no se lo preguntan. Entonces esa es la realidad, ¿no?, a la que nos enfrentamos, y es la que explica, pues con algunos ejemplos rápidos y sobre la marcha, esas dificultades que arrojan el diagnóstico que contó Isabel. Dicho eso, yo estoy totalmente de acuerdo en que lo más importante es que consigamos esa interlocución y ese trabajo conjunto, que yo creo que lo estamos haciendo muy bien, entre organizaciones fuertes que tenemos presencia en el territorio, que tomamos el pulso de los problemas, y gobiernos que recogen el guante. Y en ese sentido yo creo que si de algo podemos sacar o sentir orgullo en España es de los avances que entre todas hemos conseguido en los últimos años. Yo creo que y hablo en primera persona y desde la experiencia de FADEMUR. Nosotras nacimos cuando se impulsó la titularidad compartida, y si hay algo que impulsó que FADEMUR naciera, era precisamente conocer a tantas y tantas mujeres que después de toda una vida de trabajo tenían como primeros ingresos propios la pensión de viudedad. Y eso nos removió por dentro y nos dijo: algo tenemos que hacer. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en visibilizar el papel de las mujeres, en conseguir esa ley de titularidad compartida, en facilitar que las mujeres accedieran al mercado laboral en su conjunto, dedicándose a lo que quisieran hacer. Y otra cosa que nos preocupaba muchísimo, y lo vinculo con lo que has contado de la PAC, era precisamente que la PAC, una política tan importante que apuesta por fortalecer a las explotaciones, especialmente a las explotaciones familiares, o por lo menos desde nuestro punto de vista, así es como se debería de dirigir, pues no incorporaba la realidad de las mujeres, y por lo tanto, en lugar de facilitar que las diferencias se pudieran acortar, esas diferencias que bien nos decías, menos dimensión económica, más dificultades en general para la actividad, pues lo que estaba haciendo era incrementarlas. Y ahí nosotras tuvimos reuniones de todo tipo, por supuesto, con la administración, con los representantes gubernamentales en todo momento, pero creímos que era importante también poner nuestro granito de arena e irnos a la fuente, y estuvimos con el comisario de Agricultura diciéndole: comisario, que en aquel momento era Phil Hogan, comisario, si tratamos igual a los que son diferentes, al final lo único que conseguimos es incrementar la diferencia. Y esa espinita que teníamos clavada, al final, bueno, pues ese trabajo conjunto dio sus resultados, y ahora mismo pues hemos logrado que esa política avance, ¿no? A mí eso me parece tremendamente importante. Y voy ya al grano de cosas que hacemos directamente, esto como reflexión general, voy al grano de cosas que hacemos desde FADEMUR, que a mí me parecen especialmente relevantes. Nos parece especialmente relevante dar respuesta a las necesidades de las mujeres que quieren emprender en sus pueblos y que se encuentran en muchas ocasiones o se sienten como pioneras constantes.
pioneras constantes, porque muchas veces emprenden desde pueblos pequeños que están muy aislados, donde no saben a dónde quieren acudir, y para eso nosotras pusimos en marcha una lanzadera que, bueno, a nosotras nos parece que está dando un resultado extraordinario, que se llama Ruraltivity. Yo os invito a conocerla. Es una lanzadera de emprendedoras rurales que sobre todo es una red de acompañamiento y de asesoramiento que está presente en todo el territorio. Ayer no pude acudir a la inauguración de esta convención porque estábamos precisamente en nuestro encuentro anual y allí se escuchan historias importantes en las que se pone en valor la importancia de la red. Luego tendremos oportunidad de hablar muchas otras cosas, pero solamente un dato que os quiero decir. Estamos acompañando 584 proyectos, el 70% en municipios de menos de 5.000 habitantes, el 35% de mujeres menores de 40 años, el 60% puestos en marcha por mujeres que tienen estudios superiores. Esos son datos que indican que efectivamente en España estamos caminando en la buena dirección. Cada vez hay más mujeres que se quieren quedar en el mundo rural, que quieren poner en marcha sus negocios, que encuentran ahí su oportunidad de futuro y que explican que desde el 2018 haya 150.000 mujeres más en los pueblos. Mujeres como Salz, por ejemplo, que salía en el vídeo que puso antes María José, que es una mujer formada, que ha trabajado por todo el mundo, que se ha dedicado al mundo del lujo y aplica sus conocimientos pues, a la venta de un aceite maravilloso. En definitiva, el camino va o el futuro va, desde nuestro punto de vista, porque todo ese trabajo, todo ese saber se fortalezca con las redes y se saque a la luz generando empleo con derechos. Carmen, me comentan que tenemos que terminar y si puede ser a las 11:10 o 11:15, si no Isabel se tendrá que ir. De todas formas, me estáis contestando a varias preguntas a la vez. Quiero decir, me estáis contestando también a la importancia que tienen las redes, que creo que está quedando claro que son muy importantes la creación de redes y que existe esa creación de redes, con lo cual les voy a dar la palabra a Carmen y a María Jesús para que nos cuenten y si luego nos seguimos con más preguntas tampoco pasa nada porque ya me están contestando, ¿vale? Y si podemos dejar 5 minutitos para preguntas. Carmen. Bueno, el señor director nos dejará un minuto más. Bueno, vamos a ver. Yo creo que en esta mesa redonda, pues indiscutiblemente la radiografía que ha hecho la directora general es perfecta. Entonces, ¿qué hace el movimiento asociativo? Porque aquí ustedes que nos están escuchando son personas que quieren conocer experiencias del avance y de los retos y desafíos que tenemos las mujeres rurales del Mediterráneo junto con un país que se llama España, que está en el Mediterráneo. ¿Y qué lo hemos hecho de cara a visibilizar y a liderar la vida de las mujeres rurales? Eso es, en definitiva, lo que tenemos que ver de cara a que las buenas prácticas que nosotras hacemos desde FADEMUR y desde otras organizaciones, desde CEPIME, puedan servir como espejo para ustedes y para avanzar y crear esas redes que decía muy bien Mire. ¿Qué hemos hecho nosotros? En primer lugar, poner en la agenda política, social y económica de España a las mujeres rurales. Ya en el año 1994 hicimos la primera Carta de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres Rurales para presentarla en la 4ª Conferencia Mundial de las Mujeres en Pekín. Por lo tanto, hoy, lo ha dicho muy bien la directora general, estamos haciendo un diagnóstico de la realidad de las mujeres. Es verdad que somos el segundo país de la Unión Europea con mayor desempleo femenino en el medio rural. ¿Qué hace ahí el movimiento asociativo? ¿Qué hemos hecho a lo largo de estos años? Indiscutiblemente yo tenía algo muy claro. Teníamos que entrar en la política para cambiar de alguna manera la visión que había de las mujeres rurales. Es decir, yo siempre he tenido claro que la política es el arte de hacer posible lo imposible. Y bueno, después de 14 años de una trayectoria de AFAMER, fui elegida diputada nacional. Y cuando fui elegida diputada nacional en las Cortes de España, lo que hice claro desde ese escaño y he estado 20 años es potenciar la voz de las mujeres rurales. Y la directora general lo sabe, el plan de promoción de la mujer rural que ha presentado ella con una dotación de €500.000 fue gracias a una enmienda
que hice a los presupuestos generales del Estado del año 2003 y donde se dotó la promoción de la mujer rural con 100.000 euros. Hoy tenemos 500.000 euros, con lo cual tenemos una acción donde trabajamos. ¿Y dónde trabajamos? Bueno, pues trabajamos en hacer jornadas donde ponemos en valor a las mujeres rurales. Jornadas donde decimos vamos a dinamizar el empleo de guías ecoturísticas, vamos a dinamizar la economía circular, vamos a dinamizar el análisis para el diseño de rutas ecoturísticas, vamos a diseñar o vamos a hacer turismo rural en cursos que nos da el Ministerio de Agricultura. Es decir, hacemos todo el tema de la transversalidad del Acuerdo de Pekín para llevar la formación a la carta a las mujeres rurales para que a través de esa formación puedan crear empleo. ¿Qué empleo estamos creando desde AFAMER? Pues estamos creando de poner en marcha cooperativas de cuidados, porque tenemos programas del cuidado rural. Formamos a las mujeres profesionalmente en los cuidados de dependientes, en los cuidados de mayores, en cuidados de niños. ¿Para qué? Para el cumplimiento de la estrategia europea de los cuidados, que es una estrategia muy importante que no voy a hablar de ella porque si no, no me da tiempo de hablar de otras cosas. ¿Qué hacemos también? Pues, por ejemplo, tenemos que decir que el 56% de las casas de turismo rural en España las lideran mujeres. ¿Eso qué significa? Que tienen empleo. ¿Eso qué significa? Que son libres. Una mujer cuando tiene empleo decide sobre su vida, vive en libertad y es el primer pilar de la igualdad. Por otra parte, ¿qué hacemos? Pues también tenemos empresas de mujeres porque estamos trabajando en cursos agroalimentarios, de conservas vegetales, etcétera, de conservas animales. ¿Qué estamos haciendo? Pues indiscutiblemente tenemos empresas de mujeres que han creado una cooperativa de quesos. O, por ejemplo, tenemos empresas de mujeres que han creado una cooperativa de tapicería, porque los tapiceros se jubilan, se mueren y desaparecen los tapiceros de los pueblos de España. Y hay que tapizar los sillones, con lo cual, empresas de mujeres tapiceras. Bueno, tenemos otras empresas de restauración de muebles, de las clínicas del calzado. Es decir, ¿qué hacemos? Promocionar la formación de las mujeres de todo tipo, de salud, de vida saludable, de salud mental, de la lucha contra la violencia de género. ¿Saben ustedes que cada 10 minutos se asesina una mujer en el mundo? ¿Saben ustedes que de las 48 mujeres asesinadas en España el año pasado, 19 de ellas eran del medio rural? También trabajamos en lo que significa la protección, prevención en la lucha contra la violencia de género. Porque somos, quiero decirlo muy claro, el cuarto país de la Unión Europea que trabaja en políticas de igualdad, que hemos dado un paso de gigante y que en ese paso de gigante el movimiento asociativo ha tenido mucho que decir porque hemos trabajado codo a codo con los gobiernos para decirles, no, señores políticos, señora directora general, escúchenos y nos escucha para el avance de la igualdad real de oportunidades de las mujeres rurales. Eso es lo que hacemos desde el movimiento asociativo. Eso es lo que hacemos desde el feminismo del sentido común. No desde el feminismo de odiar a los hombres, no desde el feminismo de negar la violencia contra las mujeres, no. Nosotras trabajamos en el feminismo de apostar de que realmente la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres sea una realidad. Por lo tanto, ¿qué podemos presentar hoy? Bueno, pues podemos presentar que hace 43 años en España estudiaban los chicos, como en muchos países del mundo todavía. No nos rajemos la vestidura. Y estudiaban los chicos, porque eran los padres de familia. Hoy, el 22% de las chicas en España son chicas rurales universitarias, en comparación con el 15,6% de los chicos rurales universitarios. Por lo tanto, ¿qué hacemos desde ese movimiento asociativo? Denunciar la violencia contra las mujeres. ¿Qué hacemos? Liderar nuestras vidas, porque liderando nuestras vidas hay futuro. ¿Qué hacemos? Emprender. ¿Qué hacemos? Formarnos. Ya termino. ¿Qué hacemos? Aquello que efectivamente tiene que hacer el movimiento asociativo, elevar la voz de las mujeres
para que esas mujeres rurales tengan futuro. Y además, ¿qué estamos haciendo? Luchar contra la despoblación. ¿Qué hacemos? Decir que la conciliación de la vida profesional, familiar y personal en el medio rural todavía es una utopía. ¿Qué hacemos? Todo aquello que efectivamente tenemos que hacer. Y también impulsamos, como ha dicho la directora general, la ley de titularidad compartida en las explotaciones agrarias. Ley única, que fui ponente de esa ley. Me siento orgullosa de haber sido ponente de esa ley. Ley única que da derechos civiles, derechos sociales, derechos laborales a las mujeres que ayudan y que colaboran en las explotaciones agrarias. Y esa ley es un reto histórico y es la primera ley de toda la Unión Europea. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Hacemos aquello que creemos en el movimiento asociativo, en el liderazgo de las mujeres, porque hablamos de feminismo, hablamos de dignidad y hablamos de libertad. Y ese es el gran encuentro que tenemos que hacer todas las mujeres rurales del Mediterráneo para el avance de las mujeres, porque si no es así, nuestros pueblos desaparecerán y además, voy a decir algo, retrocederemos las mujeres. La última declaración política de las Naciones Unidas con respecto a la plataforma de acción de Pekín nos dice, cuidado, estamos en un momento muy difícil de la historia del mundo y las más vulnerables somos las mujeres y las mujeres rurales de forma especial. Por lo tanto, unámonos para que efectivamente el liderazgo y la voz de las mujeres rurales se siga escuchando en el mundo. Muchísimas gracias, Mire. Venga, en 10 minuticos ¿no eres capaz de contestar a Jesús? Perfectamente. Voy a ser muy breve. Voy a ser muy breve porque además mis compañeras ya lo han contado todo. Entonces lo asumo y doy fe de que he participado en muchísimas de las cuestiones que han comentado. Me voy a centrar en unos puntos muy básicos y voy a poner dos ejemplos. Uno es en una comarca, Magallón, está al lado de Borja, aquí en Zaragoza. Es una mujer, una joven, que ha visto cómo su abuelo, su padre y su tío y sus hermanos llevan a cabo una explotación vinícola. Pero a ella no la dejan participar y su pasión es la enología, su pasión son los vinos. Contra el criterio de su padre y sus hermanos, se viene a Madrid, bueno, va a Madrid a estudiar y la primera promoción de enólogos de España y la primera mujer que entra en esa promoción. Cuando vuelve, su padre casi le da un infarto porque pensaba que estaba estudiando, creo que era administración. Esa mujer es la que lleva ahora Bodegas Ruberte y la que sus vinos están en las estanterías de Nueva York. Yo creo que ese es el ejemplo, eso es cómo hemos podido transformar. Sus hijas están ahora al frente del negocio. Y otro ejemplo que también he vivido en primera persona es el de otra gran mujer, está en Calatayud, también la provincia de Zaragoza. Su abuelo, su bisabuelo, su abuelo y su padre, bueno, pues tenían una pequeña empresa donde transformaban la fruta para conserva y para ponerla en dulce. Su padre, vamos, ni la dejaba entrar por la empresa, por la fábrica, y en un momento determinado el padre sufre un accidente, se tiene que retirar durante una temporada y llaman a Ruth, que estaba aquí en Zaragoza trabajando ya. Ruth se pone al frente de este negocio y lo cambia de arriba a abajo. Es una empresa que ahora lidera el mercado de fruta escarchada y de fruta en conserva. Desde Dubái a China, pasando por Alemania, las frutas que se comen en todo el mundo llevan la marca Taisi y están lideradas por una mujer también en el medio rural. Yo creo que eso nos da una idea de cómo hemos avanzado, de cómo estamos avanzando. Y las dos tienen en común una cuestión. En las dos se sirvieron de CEPIME, una organización empresarial, y de ARAME, una asociación empresarial, para poder dar ese salto, para estar apoyadas por un entorno que les decía no os toca estar aquí, pero que ellas querían estar. Así que si hay algo que tenemos que defender y que yo defiendo
vehementemente desde CEPIME es que el asociacionismo sí o sí. No hay otra para defender los intereses de las mujeres, y más si son en el medio rural. Y además de fomentar el asociacionismo, hay que fomentar la participación en ese asociacionismo. No podemos ser meras espectadoras, no podemos estar ahí sentadas, tenemos que estar aquí arriba. A mí me gusta decir una frase y es: por favor, dejemos de ser las segundas perfectas y pasemos a ser las primeras imperfectas, porque lo que no decidamos nosotros, otros lo van a decidir por nosotras. Y ahí está el grave problema o la gran equivocación. Participación, y participación activa para liderar nuestros proyectos, para ser parte visible, para ser parte importante. ¿Y qué más estamos haciendo desde CEPIME? Además de trabajar el liderazgo, el posicionamiento de las mujeres en las asociaciones y la visibilización a través de la comunicación. Comunicar también las buenas prácticas. Se ha dicho hoy en la mesa. Hay que poner ejemplos de lo que están haciendo las mujeres. Tenemos que trabajar esas buenas prácticas en todo el arco mediterráneo, decía Carmen, y yo incluso me voy un poco más allá y digo, y en todo el mundo mundial, que para eso vivimos en este planeta, para que otras niñas vean que es importante lo que estamos haciendo nosotras, para que no demos ni un paso atrás en liderar nuestros propios proyectos. Desde luego, trabajar el emprendimiento y además dar un paso más en ese emprendimiento es en lo que estamos trabajando desde CEPIME. Trabajar desde la innovación y la digitalización. Nuestros proyectos tienen que aportar valor añadido al territorio, al PIB, al Producto Interior Bruto de nuestra comunidad. Y nuestros proyectos tienen que ser tecnológicamente sostenibles y viables. Tenemos que trabajar la innovación, insisto, y la digitalización. Podría estar hablando 5 horas, ya lo sabes, Miriam, pero yo creo que con estas líneas que acabamos de poner, y quiero una vez más sumarme a lo que han comentado las compañeras que me han precedido, esta sería los retos más importantes que tenemos en este momento las mujeres en general y las mujeres en el medio rural en particular. Muchísimas gracias. Bueno, yo tenía más preguntas, como he dicho, pero lo cierto es que me han ido contestando ellas mismas. Casi que no me atrevo a darles mucho más la palabra porque si no, como vemos su entusiasmo de todas ellas, a eso me refería cuando he dicho que era un honor presidir moderar esta mesa. Sobre todo me han contestado a cómo has visto la evolución. Está claro que la evolución ha sido positiva, como hemos dicho en la agenda están las mujeres rurales. ¿Cómo ves el futuro? Pues efectivamente, Carmen ha puesto el dedo en la llaga. Tenemos que estar pendientes porque todo puede parar y retroceder. Tenemos que estar muy pendientes, o sea, puede ser muy positivo si no paramos. No podemos confiarnos, creo que estamos todas de acuerdo. Y respecto a la importancia de creación de redes de apoyo, es una de mis obsesiones y creo que ha quedado claro. Creo que una de las fortalezas precisamente del movimiento de las mujeres rurales en España en concreto, supongo que en otros países también, es que estamos coordinadas, que nos ayudamos, que nos apoyamos y que tenemos redes, y creo que aquí ha quedado perfectamente demostrado. Me quedaba un punto más, pero es que creo que también no creo que ninguna discrepe respecto a lo que ha comentado ahora María Jesús al final y que me estaban apuntando Carmen en un papelito, y es la importancia de que las mujeres no solo estemos visibles, estén visibles, sino que tomemos parte de las decisiones. Es decir, el gran reto que creo que estamos de acuerdo todas es el que las mujeres estén allá donde se toman las decisiones, es decir, en los consejos rectores de las cooperativas, y para eso me atrevo a decir que ninguna de ellas discrepa respecto a que hay que hacerlo, hay que forzarlo. Hay estatutos de las mujeres rurales como el de Castilla-La Mancha que han conseguido eso. Podemos matizar si el 40-60, si la representatividad relacionada con la representatividad del tejido social. Podemos debatir sobre ello y podemos tener diferentes matices y opiniones, pero creo que todas todas están asintiendo, y es que como estamos muy coordinadas, nos conocemos, hemos hablado un largo y tendido de esto, creo
que podemos, salvo que alguna tenga alguna cosa concreta que matizar, creo que podemos cerrar aquí. Si alguien quiere alguna pregunta, hemos empezado con 20 minutos tarde, ¿eh? O sea que... ¿Podemos iniciar el debate? Sí, sí, sí. Hay una pregunta. O sea, estamos 5 minutitos de debate. Lo que no voy... Sí, me han dado el pinganillo equivocado, entonces no sé si la voy a entender, pero bueno, yo creo... Sí, español, es tranquilo. verdad, es que no veo, voy sin gafas. Bueno, muchas gracias a todas las ponentes, bueno, en general a todas las personas que han participado y las que participarán en el resto de este importante espacio de conversación. No puedo empezar sin decir que es totalmente inspirador escuchar no solamente el conocimiento concreto, sino la pasión con la que hablan. Dicho esto, tanto ayer comentábamos un poco de la importancia de reconocer a la diversidad entre las mujeres y hoy también creo que le hablaba María Jesús con respecto a la urgencia de no replicar fórmulas iguales para todos tipos de colectivos. Y para mí no puedo pensar el mundo agro en España sin pensar en las mujeres migrantes. Quisiera saber desde sus esquinas la especificidad que han planteado, que han observado o soluciones posibles desde este importante colectivo, sobre todo en el mundo agro, en el Mediterráneo, pero particularmente en España, las mujeres migrantes. Gracias. ¿Tú quieres, Carmen? Nosotras tenemos una magnífica relación no solamente con las asociaciones de mujeres de distintos países de Iberoamérica o de Latinoamérica, sino también tenemos, por ejemplo, tenemos muy buena relación con las mujeres rumanas, con la Asociación Hispano-Rumana. ¿Por qué? Porque, bueno, pues indiscutiblemente somos un país de acogida. Si algo ha hecho España a lo largo de estos años de inmigración, ha sido una migración perfectamente canalizada, es decir, yo tengo que decir chapó ante nuestros gobiernos y ante la sociedad española. La integración de la inmigración de todo tipo de los países del este, pero indiscutiblemente de los países hispanoamericanos, es perfecta. Es decir, en España no hay guetos, en España la gente no vive a las afueras, la gente está integrada en los pueblos y, bueno, ecuatorianos, bolivianos, colombianos, dominicanos, perfectamente. Bueno, yo, por ejemplo, el día 14 estoy en una cena con la Asociación, la Asociación de Mujeres Empresarias de Iberoamérica en Madrid y, bueno, pues indiscutiblemente tenemos lazos de unión. Hombre, ¿en qué están trabajando? Bueno, pues vertebran la economía, desde los cuidados a la hostelería, al sector de la albañilería, al sector del campo. Es decir, bueno, pues es que están en aquellas profesiones que indiscutiblemente necesitamos esos profesionales que vienen a España. Y por lo tanto, bueno, yo creo que la relación, nosotras desde AFAMER tenemos una relación perfecta con las organizaciones de mujeres inmigrantes de todos los países del mundo. Bueno, de China y tal, más difícil, pero en Latinoamérica, Hispanoamérica y países del este, perfecta. China, yo ahí no estoy, pero yo creo que te he contestado y la directora general. Sí, nosotras también, al igual que Carmen, estamos manteniendo una relación cada vez mayor y cada vez más fluida con las mujeres migrantes porque están en los pueblos y se están incorporando a las redes. Y esa es la parte que nos está ayudando también, ¿verdad? A que la integración sea más sencilla para todas y a que todo ruede de otra manera. Tenemos ejemplos maravillosos de compañeras que están trabajando desde Almería, hablando con los imanes para que las mujeres puedan ir a cursos de formación y se puedan incorporar a trabajar y puedan tener ingresos propios y a partir de ahí puedan empezar de verdad a tener una vida, que es tremendamente difícil y tenemos compañeras, insisto, que hacen ahí trabajos maravillosos, hasta compañeras en Galicia que se han convertido y han hecho de su pueblo un lugar de acogida
para mujeres afganas que huyen del terror de la guerra. Tenemos entre esos dos extremos, tenemos absolutamente de todo, con una presencia cada vez mayor de migrantes en nuestros pueblos, afortunadamente, porque tenemos un territorio rural tremendamente despoblado y somos lugar de acogida y tenemos que entendernos y tenemos que trabajar juntos. Y el otro día estábamos en un acto, en una caravana cultural, porque también nos interesa esto de fortalecer el músculo social y que nos conozcamos mejor y que surjan actividades en los pueblos, y había muchas mujeres migrantes y había una persona de un pueblo de Castilla-La Mancha que nos decía que precisamente, y termino ya, hace 6 años habían cerrado el colegio de su pueblo porque eran 4 niños solamente. Hoy tienen 43. Y tienen 43 porque se han abierto al mundo, han generado oportunidades, han hecho de su pueblo un lugar amable y lo han revitalizado con personas de todas las nacionalidades y mujeres que encuentran allí un lugar amable para desarrollar su vida. Y eso es el futuro que nos queda también en el medio rural. Sí, muy brevemente, solo desde el punto de vista más institucional, todas estas actuaciones que se hacen desde el movimiento asociativo son fundamentales, pero el garantizar unas buenas condiciones de vida y de trabajo en el medio rural para todos los migrantes y muy especialmente para las mujeres es algo que debemos asumir desde los gobiernos y desde las instituciones. Y en ese sentido es importante también que en esta última política agraria común se ha instaurado un concepto que es el de la condicionalidad social, es decir, el de si tú quieres percibir las ayudas que te doy como agricultor o como empresario agricultor, tienes que garantizar unas condiciones adecuadas de vida y de trabajo para aquellas personas que trabajan en tu explotación. Y para nosotros eso es fundamental. Existe bueno, pues un proceso de instauración de todas estas condiciones, más allá de que, desde luego, en España hay una legislación muy clara que se cumple y que hay una serie de condicionantes que se controlan habitualmente y que se cumplen, pero esto supone además un plus para garantizar estas buenas condiciones, que las personas que vienen a trabajar a España y especialmente las mujeres lo hagan en las mejores condiciones de incorporación laboral y social en nuestros pueblos. Yeah, thanks. My question is in English. So, do you have the translation? Okay. My question is for Isabel, and it's about joint land rights. So I'm thinking a bit more long term. So what happens with the kids when they inherit the joint land with the moms and dads? So the wife or the husband that they marry, would they also have a joint? We can't hear you. Can you speak a little more? Yeah, sure. Is on? Yeah. Okay, is this better? I usually have a very loud voice. It's not working, the microphone. If you can speak a little bit louder, please. She needs to understand. Sí, si hemos entendido bien la pregunta, disculpa porque no se escuchaba nada bien. Si tu pregunta es si se hereda la titularidad compartida por parte de los hijos de las personas que tienen esa titularidad, la respuesta es no. The spouses, yeah. Joint title, is it sustainable to the new spouses? Ah, okay. So if there is a second spouse, you mean? Ah, okay, yeah. But it wasn't working. Yeah, I was understanding you better. You know that family law is very important, right? Especially, you know, we have some women say, I don't care if the cat owns the land, you know, but then what trouble hits when there's dissolution of marriage or when there's widowhood, right? If the marriage is okay, it's fine. Can you just put off the microphone? I can hear you better without the microphone.
Yeah, don't worry. Yes, I can hear you better without it. This, sustainable joint title, I'm worried about the sustainability. So the children inherit the land. Sí, pero pero es una pregunta para mí que no entiendo mejor del micro. Lo siento. Yeah, so so I think it's very important for the family law to be in good shape, because we see in our studies that trouble happens when the marital breakdown or widowhood, yeah? So I'm asking if this important joint title policy innovation, if it's sustainable. So when the children marry, does the spouse of the child, the inheritor, do they also have rights as the joint title? No. La titularidad compartida solamente afecta a los titulares en ese momento de la explotación. Por tanto, es a la pareja que en ese momento está al frente de la explotación. Cuando el hijo o la hija se casa, si no es titular de esa explotación y siguen siendo los padres titulares de la explotación, nada tiene que decir. Y cuando el hijo o la hija hereda la explotación, la titularidad compartida no es directamente aplicable a la esposa del hijo, si es lo que estás preguntando. Tiene que haber un proceso de renovación, puesto que el heredero es el hijo, no es la esposa. Por tanto, no es algo automático. Tiene que volver a producirse ese proceso de renovación. But don't you think this is the problem? No, realmente nunca hemos identificado ese como un problema real. El problema no afecta a los herederos de las explotaciones, el problema afecta a la realidad profesional y familiar de las mujeres en la actualidad. No hay un problema de herencia de los títulos, no ese es el problema en España. It's not a comment. I wanted to commend you for your passion and all the good work that you are doing. I'm Tak Kunjai from the FAO, and I would like to really invite you to take ownership of the upcoming International Year of the Woman Farmer in 2026, and use it as an opportunity to showcase all these amazing examples of what works, but also to raise awareness and direct some policy attention to the issues of the woman farmer. So it's an international year, it belongs to all of us. So I invite you and all organizations here to run with it. By September, we will have a full package of all the documents and information in all the languages, so that at that stage, I would make sure that we all get it and we can take action. Thank you. Dilo, es que no. Sí, audio de intérprete. Es que, vale. Lo que nos invita el 2026, la FAO quiere organizar a nivel internacional un encuentro de mujeres rurales, y lo que hace es invitarnos ya a todas las que estamos aquí presentes hoy, y que nos hará llegar toda la documentación para plasmar todo lo que hoy se ha dicho en esta mesa, más lo que se dijo ayer, y hablar de lo que es la realidad y dar visibilidad a las mujeres en el medio rural. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estaremos. Bueno, es que realmente va a ser el año internacional de las mujeres rurales, no va a ser un evento. Gracias, Taco. Vale. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a las participantes por sus interesantes intervenciones, y podemos seguir hablando del tema luego en el café. Muchas gracias.